Bien, dice que bien, si vamos a tener clase la próxima semana, pues, según planificación sí, pero vamos a ver qué nos dice la escuela nada más. Bien, ¿verdad? Vamos a empezar nuestra clase. Miramos ahí lo que estamos compartiendo en pantalla. Sí, se mira. Bien, perfecto. Pues. Para mientras van llegando los otros muchachos, pues nos vamos a ir conectando. Kevin preguntaba que si tenemos clase presencial la próxima semana. Según el calendario, tenemos una semana virtual, una semana presencial, ¿verdad? Por eso le llamamos semipresencial, pero bueno, estamos a espera si la escuela, pues, nos podrá dar alguna otra indicación a última hora, ¿eh? Pero sí tenemos, ¿verdad? Clases presenciales. La agenda para nuestro día, pues seguimos hablando de los transistores, que fue la clase que comenzamos a ver allá en el laboratorio. En esta vez sí vamos a hablar de los transistores MOSFET. Vamos a ver sus características, su clasificación, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño diseño, perdón, con los circuitos transistores MOSFET, ¿verdad? Habíamos dicho en la clase pasada que los transistores se clasificaban en transistores BJT y en transistores FET. Habíamos visto en la clase los BJT, que le llamamos transistores bipolares, ya que estos transistores, ¿verdad? Tenían, según su conexión, tenían dos polaridades. Es decir, teníamos una polaridad NPN y teníamos una polaridad PNP. Vimos su aplicación en el circuito que nosotros realizamos. El día de hoy vamos a ver lo que son los transistores FET. La sigla FET, pues ya sabemos que significa transistor de efecto de campo. Estos transistores se dividen en dos grupos. El primer grupo llamado JFET o transistor de juntura, los cuales también tienen polaridad negativa y polaridad positiva. La otra clasificación que vamos a tener, que es la que vamos a estar viendo el día de hoy, son los transistores MOSFET. La sigla MOSFET significa transistor de efecto de campo, metal, óxido, semiconductor. Igual, se van a clasificar en dos grupos. El grupo del tipo N, que le llamamos, ¿verdad?, de empobrecimiento, y del tipo P, que le llamamos de enriquecimiento, ¿verdad? Estos también podrían ser de tecnología CMOS, cristal, metal, óxido, semiconductor. Debido a que los transistores FET y los transistores MOSFET, ¿verdad?, trabajan de la misma manera, pues nosotros hemos tomado, ¿verdad?, lo que es el MOSFET. Pero antes, pues vamos a definir en dónde son utilizados los transistores FET. En cualquier dispositivo electrónico, ¿verdad?, nosotros vamos a encontrar un transistor FET. ¿Dónde más se encuentran? Lo vamos a encontrar en las fuentes de alimentación. La fuente de alimentación de nuestra computadora portátil, a lo que nosotros le llamamos transformador, siempre lleva un transistor FET para switchar la energía al momento de estar trabajando. Las fuentes de las computadoras personales también se utilizan. Además de eso, lo podemos utilizar en circuitos integrados. Cuando hablamos de circuitos integrados, pues estamos hablando de memorias, estamos hablando de compuertas lógicas que tienen bastantes aplicaciones con la electrónica digital. O también lo podemos encontrar en circuitos de alta frecuencia, ¿verdad? Ahí encontramos nosotros la utilización de los transistores FET de forma general. Habíamos señalado, ¿verdad?, en la clase anterior, que los transistores bipolares tenían tres elementos. El elemento común, al que le llamábamos base, el elemento emisor y el elemento colector. Acá, pues, igual que allá teníamos, ¿verdad?, polaridad negativa, polaridad positiva. Acá, pues, tenemos, ¿verdad?, canal N y canal P. Recuerden que la diferencia en el gráfico me lo va a dar la dirección de la flechita, ¿verdad?
Entonces el canal N y aquí tenemos el canal P. Los tres elementos acá que componen, ahora no se van a llamar base, colector y emisor. Ahora le estamos llamando compuerta. Aquí está la letra G, ¿verdad? Viene de la palabra, pues, americana, ¿verdad? Entonces, compuerta, la letra G, la letra D, drenaje. En inglés, pues, está escrito de la siguiente manera. Drenaje y surtidor, la letra S, ¿verdad? A veces, pues, le dicen en la traducción, le dicen origen, ¿verdad? Y surtidor. Esos son, ¿verdad? Los tres elementos que componen, ¿verdad? Nuestro transistor GDS, ya sea de polaridad N o ya sea de polaridad P. Entonces, recordamos, ¿verdad? Los elementos: compuerta con la letra G, drenaje con la letra D y surtidor con la letra S. En cuanto a los transistores MOSFET, estos sí son de 4 elementos, pero debido a que ya en la parte interna estos dos sustratos se encuentran unidos entre sí y solamente sale, ¿verdad?, una línea hacia el exterior. Pero las mismas indicaciones tenemos, ¿verdad? La compuerta, el drenaje y el surtidor. Se van a diferenciar de canal N y canal P. ¿Quién lo va a indicar? La dirección de la flecha, ¿verdad? Me está diciendo cuál es el de canal N y cuál es el de canal P. Visto físicamente a este dispositivo, aquí tenemos un transistor de canal N, cuya numeración, que es como se vende en el comercio, es IRF 540. ¿verdad? Ya esta numeración que tengo acá me está diciendo que estoy hablando de un transistor MOSFET. Esos transistores MOSFET van incluidos, por ejemplo, usted lo puede encontrar en una tarjeta madre en la parte que regula el voltaje para el procesador. Lo podemos encontrar también, ¿verdad?, en las portátiles para regular voltaje. Y podemos ver acá que la máxima corriente que puede soportar o que nos puede dar, ¿verdad?, este MOSFET es de 33 amperios. ¿verdad? Y el voltaje, ¿verdad?, máximo para este modelo es de 100 voltios. Ya podemos ver que podemos aplicarlo en grandes aplicaciones. Físicamente, viendo la numeración, de frente tenemos la terminal 1, la terminal 2 y la terminal 3. Entonces aquí tenemos terminal 1G, terminal 2D, terminal 3S. Entonces, de ahí decimos GDS, ¿verdad? Compuerta, drenaje y surtidor. A diferencia del transistor bipolar, en el transistor bipolar tenemos base, colector, emisor, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en esos dos elementos. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre este nuevo tipo de transistor? ¿Alguno de ustedes tienen alguna pregunta? En mi caso no. ¿Ese? ¿Qué? En mi caso no. No, ajá. ¿El otro compañero? ¿Qué función tiene ese transistor? Bueno, dijimos que tiene, igual que el transistor anterior, amplifica voltaje, ¿verdad? Puede servir como un interruptor para encender, apagar dispositivos. Puede amplificar corriente, por ejemplo. ¿Qué sucede? Nosotros, para trabajar en un circuito electrónico, tomamos 110 voltios para poder aplicarle voltaje a todos los circuitos. Tenemos una fuente de alimentación que agarra estos 110 y va a sacar, por decir un ejemplo, 19 voltios para alimentar
directamente a un dispositivo. En este caso sería a una computadora personal. Pero ¿qué sucede en la computadora personal? La computadora personal tiene otros elementos. Vamos a hablar, por ejemplo, la pantalla, ¿verdad? Que es donde nosotros vemos toda la información. Entonces, en la pantalla, ¿qué es lo que tenemos? Dos tipos de iluminación trasera. Una que le llamamos, ¿verdad? Lámparas de cátodo frío, que son lámparas similares o lámparas similares a las que utilizamos nosotros para iluminarnos, pero más delgaditas. Esta lámpara requiere de un balastro que trabaja de alto voltaje, ¿verdad? Podemos decir que trabaja por encima de 110 voltios, ¿verdad? Pero el transformador solamente me está alimentando 19 voltios a todos los circuitos. Entonces ahí voy a utilizar un dispositivo que se llama inversor, que va a tomar esos 19 voltios y me los va a amplificar, me los va a tomar hasta 110 voltios para alimentar al balastro de esta pantalla, ¿verdad? En el caso de los modernos que utilizamos LED en vez de tubo de cátodo frío, igual trabaja de la misma manera. En donde más podemos ver una aplicación de estos transistores, por ejemplo, en los proyectores, ¿verdad? En el proyector tomamos 110 voltios de la red domiciliar, lo agarra la fuente de alimentación, me lo baja a 3.35, 12 voltios de trabajo, pero la lámpara necesita alto voltaje para poder trabajar. Ahí tenemos otro dispositivo inversor que se va a encargar entonces de tomar esos 12 voltios, ¿verdad? Que están tomando de la fuente de alimentación para amplificarlo nuevamente. Es decir, de esta manera estamos amplificando voltaje, pero también se pueden utilizar en las compuertas lógicas. Más adelante, en otras clases, veremos lo que son las compuertas lógicas, compuertas AND, compuertas NAND, que son para realizar o para hacer nuestras memorias. Entonces, estos dispositivos lo que hacen es estar habilitando una celda para estar almacenando información. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tenemos otra preguntita? Bien, si vamos claros hasta el momento, pues vamos a continuar directamente, ¿verdad? A diseñar un circuito con un transistor FET. Como podemos ver, este circuito es bastante fácil. ¿Qué elementos son los que yo tengo? Bueno, tengo acá, dice, un pulsador. Tengo acá un transistor FET, ¿verdad? MOSFET. Ahí tenemos, ¿verdad? Canal N, porque la flecha va hacia adentro. Tengo por acá, dice, un LED. Podría ser pues de cualquier color. Podría ser rojo, podría ser azul, verde, amarillo. Y voy a utilizar dos resistencias. Basado en eso, ¿verdad? Que yo tengo ahí, entonces me voy a trasladar hacia Tinkercad, porque aquí es donde lo vamos a realizar. Entonces, dice, creamos un nuevo circuito. Estando acá, pues, ¿qué decía? Según mi gráfico decía que voy a tener dos resistencias, después le voy a poner los valores a la resistencia, voy a tener un pulsador, voy a tener un LED, seguimos bajando para acá, ¿verdad? Dice que voy a utilizar una batería de 9 voltios, voy a utilizar mi tablita de nodo, voy a cambiar acá, pues, de básico, lo vamos a poner a todos, ¿verdad? Para que me presente los diversos tipos de transistores que tengo en mi diagrama para poder trabajar, ¿verdad? Entonces vamos a la parte de potencia, quitamos, ¿verdad? Control de potencia, transistores bipolares, no estamos buscando eso, ¿verdad? Sino que estamos buscando el NMOS, ¿verdad? Que es con el que vamos a trabajar. Estando aquí en el NMOS, pues podemos recordar, decíamos, ¿verdad? Espérenme un segundo. ¿Aló? ¿Aló? Ah, estoy dando clase ahorita, ¿qué pasó? ¿Aló?
Ahí en el 2. Sí. El 3 quedaba libre. Sí, el azul. Te marco aquí un ratito, ¿viste? Sí, te marco aquí un rato. Bien, ¿verdad? Disculpe. Entonces decíamos acá que teníamos, ¿verdad? Compuerta, drenaje y surtidor, ¿verdad? Compuerta, drenaje y surtidor. Ahí tenemos nuestro, ¿verdad? Transistor. Hacemos nuestras uniones en la tabla de nodos para empezar, o nuestra protoboard para empezar a trabajar. Ahí tenemos. Vamos al negativo. Ahí tenemos, vamos a conectar ahora, ¿verdad? Nuestra fuente de alimentación. Ahí tenemos la batería ya conectada. Y vamos a comenzar entonces a hacer la conexión según el diseño de nuestro circuito. Comenzamos entonces con nuestro pulsador. Y lo conectamos acá. ¿Qué decía mi diagrama? Decía que voy a utilizar una resistencia de 1 mega ohmio. Por lo tanto, me voy a ir acá y voy a seleccionar mega ohmios. Pueden ver que los colores ya aquí cambiaron. Y la vamos a poner, dice, a tierra, al negativo. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Hemos conectado la resistencia. Me dice, ¿verdad?, que el pin 1 va a ir conectado a la alimentación. A este le voy a poner el color rojo, ¿verdad? Ahí tenemos, dice, ¿verdad?, el color rojo conectado. Entonces, continuamos. ¿Qué decía nuestro diseño? Nuestro diseño seguía que vamos a conectar nuestro circuito regulador, ¿verdad? En este caso, nuestro transistor GDS. Vamos a ver, vamos a conectar entonces el surtidor a tierra. El surtidor lo voy a conectar acá, por lo tanto lo voy a tirar, vamos a ponerlo más para acá, un poquito más, ¿verdad? Aquí. Solo cuestión de diseño nada más, ¿verdad? Entonces lo tiramos a tierra y por lo tanto mi transistor lo voy a conectar acá, ¿verdad? Ahí me dice, ¿verdad?, que según dando clics encima, ¿verdad?, que el surtidor lo estoy tirando al negativo. Ahora, ¿qué me queda? Me queda hacer la conexión a la compuerta. La compuerta, ¿verdad?, es la que vamos a conectar a la unión. Dice acá, ¿verdad? Este lo vamos a tirar para acá. Vamos a darle, ¿verdad?, el color verde. Y también vamos a unir de aquí a acá, ¿verdad? La resistencia, unión de la resistencia, unión del pulsador, lo estamos conectando ahí. Ahora, ¿qué me está diciendo? Que debo de conectar una resistencia de 1 kilo al positivo del diodo. Por lo tanto, dice que esta es la resistencia de 1 kilo. La voy a conectar al positivo de la corriente y el positivo del LED, ¿verdad?, lo voy a conectar directamente, vamos a darle un poquito al positivo del diodo LED. El negativo de mi diodo LED va a ir conectado a el drenaje. Vamos a cambiar esta, ¿verdad?, de color para que veamos las conexiones que tenemos. Vamos a ponerla de color azul. Entonces dice que, ¿verdad? Perdón, vamos a buscar nuestro circuito aquí atrás. Ahí lo tenemos.
Vamos a minimizar un poco, ¿verdad? Y vamos a hacer la comparación del circuito que hemos diseñado. Vamos ahora, ¿verdad? A colocar, ¿qué me dice? El pulsador está conectado a través de una resistencia que está conectada al común o al tierra. Aquí la tenemos, ¿verdad? Esta resistencia que yo tengo acá es esta resistencia que tengo acá. ¿Qué me dice? ¿Verdad? Que a la compuerta va a ir, ¿verdad? Conectado la unión de el pulsador con la resistencia. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Aquí me dice entrada, drenaje, surtidor, ¿verdad? Entonces dice que aquí tenemos, ¿verdad? La unión, que es esta línea que tengo acá. El otro extremo del pulsador me está diciendo que va unido al voltaje. Aquí tengo el pulsador unido al voltaje. Luego me dice que el voltaje a través de una resistencia de 1K, aquí la tengo, se la voy a conectar al positivo, ¿verdad? De mi diodo LED, que es el ánodo. El negativo de LED va a estar conectado al drenaje. Entonces veamos acá, drenaje, cable de color azul al negativo de LED. Y el surtidor, ¿verdad? Es el que vamos a tener hacia el negativo. Aquí lo tengo, ¿verdad? Surtidor hacia el negativo. Ahí he diseñado mi circuito y entonces a continuación pues lo podemos simular. Damos clic aquí, vamos a dejarlo encendido constantemente. Ahí podemos ver que nuestro circuito está trabajando sin ningún problema. ¿Alguna duda ahí para el diseño del circuito? ¿Podemos preguntar? ¿No hay ninguna duda? Vamos a detener la simulación. No escucho nada por ahí. Bien, si no tenemos dudas, vamos a pasar a la otra etapa de nuestra clase. Paola, no hay duda, entonces vamos a pasar, pues vamos a dejar nuestra grabación. Vamos a pasar a la asistencia. Perdón, ¿verdad? De nuevo vamos a pasar a asistencias y vamos a ver, ¿verdad? Los